Muy buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video. Rápidamente continuamos con las películas de Alien y Depredador, para comentar en esta ocasión, la secuela del crossover entre ambos monstruos, que si bien la primera tuvo una aceptación mejorable, esta tenía la meta de cumplir con lo que los fans pedían, o se hace, más presencia de los monstruos, más peleas, sangre, balas y putas. La cual la llamaron esta vez, como Alien vs Depredador Requiem, en referencia a que ahora la película es de esta clasificación, y de una vez tengo que comentarles que esta entrega, es uno de mis gustos culposos más grandes hablando de películas en general, ya que muchos la consideran como la peor película de ambas franquicias, y si bien puedo llegar a entender ese pensamiento, créanme que puedo disfrutar de ella a pesar de sus cosas malas, porque las cosas buenas que tiene, en mi opinión, son muy significativas, por lo menos si hablamos del lore, pero eso lo comentaré más adelante. Por el momento, la película empieza exactamente donde se quedó la anterior, con la pequeña abominación emergiendo del cadáver del depredador Scar, la cual se escabulle, en una de las naves pequeñas que dejaba la enorme nave principal, donde podemos apreciar, que los depredadores tienen a brazacaras encerrados a la espera de ser liberados, quizás esto sea como una alternativa para cazar xenomorfos además de las pirámides, además de que vemos cómo limpian sus trofeos de cacería, pero nadie de la tripulación, se imaginaría que una monstruosidad se ocultaba en la nave, y empieza a asesinarlos a todos al estilo del octavo pasajero, y el caos generado, provoca que la nave se estrelle en un pequeño pueblo de la Tierra, donde los aliens se escapan, incluyendo el abominable, por lo que antes de morir, un Gautja envía un mensaje a su planeta natal, y mientras llega la ayuda, los aliens se liberan, provocando muertes y desastres a donde vayan. En eso se podría resumir la trama de la película, pero como dije, me encantaron sus aportaciones al lore, ya que si bien, la primera película nos planteaba el evento que debían superar los cazadores jóvenes, para convertirse en hombres, aquí directamente nos presentaron a un guerrero de rango élite, un Gautja sumamente experimentado llamado Wolf, el cual tiene como misión, limpiar la plaga de los xenomorfos, y en cuanto se da cuenta de que hay un híbrido suelto, la misión se convierte en una cacería, para acabar con su presa definitiva, o sea, el Predalien. Que hablando de esta criatura, a nivel personal, lo considero como la mejor variante híbrida que haya visto de los xenomorfos en las películas, pues si bien, el reflejo del ADN se presentó desde la tercera entrega de Alien, al mostrar que pueden nacer de diferente forma dependiendo del huésped, siendo honesto, el alien perro no se me hace imponente, y el recién nacido es un homúnculo feo, por lo que el Predalien, es un excelente añadido a la franquicia, ya que tiene habilidades únicas, pues aparte de haber desarrollado las características mandíbulas y rastas sensoriales, la cola es mucho más masiva y peligrosa, y tiene una fuerza y estructura corporal superior, al empujar varias veces a Wolf como si fuera un muñeco, y lo más desagradable, es la capacidad de impregnar a seres humanos sin necesidad de poner huevos, lo que básicamente lo hace una criatura, si no es que la especie de xenomorfo más peligrosa mostrada hasta la fecha, y en paralelo con eso, su némesis el depredador Wolf, es el más poderoso mostrado en acción en las películas, ya que a diferencia de los cazadores de la pirámide, que tenían armaduras para protegerse por su inexperiencia, Wolf se presenta con una vestimenta clásica y tribal, como los depredadores de las películas originales, y es un especialista usando un látigo que al aplicar fuerza, puede cortar extremidades, tiene múltiples shurikens metálicos, láseres cortantes, 2 cañones para hacerlo más épico, un líquido azul para borrar rastros, que es un ácido concentrado que ni los propios aliens pueden soportar, la clásica lanza retráctil, así como también las cuchillas del brazalete. Que hablando de esto, un detalle que se me olvidó, de la película anterior, es que había armas que los depredadores usaban, pero se veían afectadas por el ácido de los aliens, cosa que nunca entendí, porque no tendría sentido que usaran material que no funciona para sus cacerías, pero aquí, todo el arsenal de armas de Wolf, que de por sí está armado hasta los dientes, es inmune al ácido, y lo entiendo perfectamente, porque no me gustaría recibir otra quemadura como esa. Siguiendo con los detalles que me encantan, hay cosas bastante curiosas, como que en esta película podemos ver por unos segundos, el planeta hogar de los depredadores, con un clima bastante caluroso, viendo un poco más sobre su tecnología, además de que ahora sabemos que las máscaras, aparentemente graban todo lo que ven los cazadores, pudiendo de esa manera, aprender de sus hermanos caídos, por lo cual, también tiene sentido que sientan respeto a sus cadáveres, al hacer un gesto de despedida, antes de dirigirse al pueblo,
para posteriormente activar la autodestrucción, y hacer desaparecer la nave, que curiosamente, esta explosión es diferente, ya que no parece generar una onda expansiva de fuego, sino más bien, como si implosionara en un agujero negro, al no dejar rastro de destrucción alguno. Como ven, la película ofrece cosas muy interesantes, a pesar de tener un presupuesto menor, y definitivamente tenía el potencial de convertirse en la película definitiva de ambos personajes, hasta que uno se va dando cuenta de sus errores. De entrada, si bien me pareció buena idea el hecho de que la película tuviera un presupuesto menor, ya que así se ven obligados a usar más los efectos prácticos, lamentablemente los directores de esta secuela, ni siquiera eran directores en su momento, y creo que hasta la fecha no han hecho nada relevante en sus carreras, siendo los hermanos Strauss, que no sé en qué diablos estaban pensando, al hacer que la historia humana, o el punto de vista de los humanos en esta historia, fuera representado por simples adolescentes con un carisma menor al de una piedra, y yo sé que en realidad no son personajes tan importantes, de hecho me atrevería a decir que la película ni siquiera tiene a un protagonista como tal, sino que simplemente todos en el pueblo están atrapados en ese caos, pero aún así, sigo sin poder creerme que en lugar de basarse en los policías o en algún ex militar, hay adolescentes con sus típicos conflictos irrelevantes, o se hace, un debilucho que le gusta una rubia que está buenísima, el novio de ella que junto a sus compas le hacen bullying, y el hermano del debilucho, es el más interesante porque es el único adulto, y podría acabar con los bullies fácilmente. ¡Este plan es estúpido! ¡Salgamos de la ciudad! No lo lograremos sin armas, idiota. Eres muy estúpido para hablar de él. ¡Cállate! No voy a negar que son personajes que existen para ser odiados, incluso cuando era niño, el debilucho Rick me caía bien y sentía satisfacción cuando sus abusadores morían, pero ahora me doy cuenta de lo pendejo que es este personaje, ya que antes pensaba que lo que sentía por la rubia era amor, pero ahora entendí que solo era calentura pura y dura. Literalmente en esta escena intenta pensar en la Biblia, y cuando a la chica la matan, se encabrona porque no se la pudo coger a tiempo. Y lo peor es que la existencia de Rick gira totalmente sobre esta rubia, que nuevamente, no es relevante para la trama, y ni siquiera sobrevive al final, sino que, solo es un adorno atractivo, sexy y deseable, como si estuviéramos en una clásica película de terror slasher. De resto, los demás personajes al menos son normales, pero ninguno es importante, pues hay un policía que no impone un carajo por el actor que escogieron, una madre desesperada, por su familia muerta, y aunque hayan tratado de recrear a Ellen Ripley con otra mujer, incluyendo a la pequeña Newt con la hija de ella, se quedan como simples referencias, porque ni siquiera ella es la protagonista, a pesar de que aparece en los pósters junto al hermano mayor de Rick, pero aunque lo fueran, es obvio que son actores de talla muy pequeña, y los demás son pésimos actuando, las reacciones ante las situaciones peligrosas no son creíbles, y si no fuera por el doblaje, prácticamente los miedos y traumas de los humanos son inexistentes, aunque haya un par de casos coherentes de miedo, son excepciones muy pequeñas. Eso sin mencionar el hecho de que la película tiene errores gravísimos, y eso que la versión que estoy comentando, es la extendida, o sea, la mejorada, porque la versión de los cines está llena de recortes, aunque obviamente las escenas humanas valen verga, hay un par que sí debieron dejar, como la del inicio, donde se puede ver a la nave grande, soltando una nave pequeña, y esa nave pequeña, es la que se termina estrellando en la Tierra, ya que en muchas críticas he visto, que señalan a esta nave como si fuera la que salió de la Antártida, cuando solo era tan solo una rémora, del gran tiburón blanco. Y claro, también en los cines quitaron la escena, donde Wolf le echa un vistazo a la máscara de su hermano muerto, para darse cuenta que quien causó todo esto fue el Predalien, ya que la versión cinematográfica, ya muestran la grabación desde el primer mensaje, y no queda tan épico en mi opinión. Pero lo peor de la película no son solamente las malas actuaciones o los agujeros de guión, que pocos no son, sino en un todo, la pinche fotografía. Y es que la verdad, no sé en qué cabeza cabe, el hecho de pensar en hacer la película más sangrienta de todas, para que al final no se vean ni madres, no mamen cabrones ya ni la chingan, para eso mejor hagan una película sobre monstruos genéricos asesinos, o mejor aún, no hagan nada. Ya que, no les bastó con agregar un filtro azul oscuro, sino que también los personajes lucen como sombras, todo sucede durante la noche, hay constante lluvia, y para acabarla de chingar, en la trama se va la luz.
Algo que hay que aclarar, que también es contradictorio por parte de la producción, es que supuestamente oscurecieron todo, para evitar de que se noten las imperfecciones en los trajes de los personajes, pero esto último es dudoso, porque viendo las fotografías, se aprecian increíblemente bien, así que no veo excusa, o alguna explicación lógica para tomar esa decisión, hasta que nos enteramos de algo bastante perturbador. Tal vez no signifique nada para ustedes, pero otra de las cosas por las que me gusta la película, es que en cuanto a víctimas humanas, esta entrega, no tiene misericordia, por nadie. Es decir, todos mueren de maneras horribles y brutales, y eso incluye mujeres y niños, cosa que podría ser de mal gusto para muchos, pero además, también iba a incluir, recién nacidos. Esto tiene sentido, cuando en la película, se puede ver al Predalien observando la habitación de los retoños, pero no ocurre nada. El escalofriante detalle, es que se eliminó la escena, en donde la inocente criatura, moría con la cabeza destrozada, a manos de la abominación. A nivel personal, de todas las escenas eliminadas, esa fue sin dudas la más desagradable, y la culpable de que la película fuese censurada, ya que la abundante oscuridad, es la censura, pues la Fox en su momento se enfureció por esa escena, y mandaron la película a múltiples revisiones, para evitar el baneo en varios países, y al final quedó así, tristemente sin poder modificarla, porque el tiempo ya se les había terminado, lo cual es triste, porque la batalla final, que pudo compensar el precio del boleto, al hacer que ambos monstruos peleen cuerpo a cuerpo, haciéndome sentir que estoy viendo al cazador de la jungla, peleando con el octavo pasajero, pero no se aprecia con la calidad que debería, y todo termina en un empate, pues el gobierno hace lo que debieron hacer en un principio. Lanzar una bomba nuclear y acabar con esta porquería. Al hacerlo, mata a esa cosa. Y presumiblemente, los humanos sobreviven, aunque a nadie le importe, pero lo más interesante, es la escena final, donde vemos a la corporación Yutani, apreciando el arma que los humanos le robaron al depredador, y esta escena en particular, tenía la intención de establecerse como punto de partida, para el futuro de la raza humana en el espacio, para así darnos el crossover futurista, que debimos tener en un principio, pero las malas críticas y poca recaudación de la película, causaron la desintegración de estas ideas, dejando el crossover inconcluso, y enfocándose nuevamente en ambas franquicias por separado, donde todo fue de mal en peor. Y bueno, eso es Alien vs Depredador Requiem, una película que tenía la intención de convertirse en el mejor exponente de estos icónicos personajes, con efectos especiales que estuvieron a la altura, una buena banda sonora mejor que la primera, y la característica crudeza que llevó a estos personajes a la fama, pero lamentablemente tiene una infinidad de errores por irse a la segura, es decir, una secuela rápida, de menor presupuesto, con actores que nadie conoce, personajes vacíos y odiables, sobre todo los adolescentes que bien se pudieron morir todos, y en general, un intento de darle un tono más oscuro, al punto de que se lo tomaron muy literal. Aunque la versión en Blu-ray corrige un poco la iluminación, en algunas escenas sigue sin ser suficiente, y por mi parte, siempre estaré al pendiente de una remasterización en 4K, porque aún no la tiene, para que al menos la imagen, ya se note igual de clara y perfecta como en los trailers, pero lo más seguro es que jamás lo harán, por ser una película extremadamente odiada, y entiendo que puede llegar a ser una mierda, pero a pesar de todo lo malo, me sigue encantando como cuando era niño, debido a todo lo que presentaron respecto a los personajes, en cuestión de entregarnos a un depredador veterano, masacrando xenomorfos por doquier, con un némesis más que digno, con diseños imponentes muy recordados por el público, y me encantaría volver a enfrentar a estos legendarios personajes en la pantalla grande. Cabe aclarar que obviamente en un reinicio, porque una secuela a estas alturas, es imposible. Pero bueno, eso es todo por el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, y si lograron conectar conmigo o no, me encantaría leer sus opiniones respecto a la película. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales, para ver más contenido como este. Cuídense mucho, y nos vemos, hasta la próxima.